Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, en donde vamos a continuar hablando acerca de esta entrevista que Iñaki Gabilondo, periodista español, le hizo a Yuval Noah Harari, que es autor de libros como Sapiens, Homo Deus, y es consultor también del Foro Económico Mundial. Esta entrevista ya fue hace algunos años, pero las cosas que él dijo que estaba hablando acerca del futuro y cosas de las que continúa hablando en otros foros, en otros medios, en otras entrevistas, están alineados con lo que había dicho ya hace varios años en esta entrevista con Iñaki Gabilondo. Y en el episodio anterior hablábamos de algunas de estas cosas y también a la luz de esto, de estas predicciones de la tecnología, de todas las cosas que vienen en los avances tecnológicos, el cambio en la sociedad debido a los avances tecnológicos y todas las cosas que vienen a futuro, o que por lo menos él prevé que vendrán a futuro, incluso en los años cuando ya no estemos aquí en la Tierra, cuando ya hayan pasado a siguientes generaciones. Y también estábamos analizando las cosas que él dijo a la luz de la palabra de Dios. Una de las cosas que él estaba mencionando, y es prácticamente donde terminamos el episodio anterior, estaba hablando acerca de la capacidad de los seres humanos, la diferencia entre los seres humanos y, por ejemplo, los chimpancés o los otros animales, porque él cree en la teoría de la evolución, cosa que no está en la Biblia, obviamente es diametralmente opuesta a ello, y él en estos razonamientos dice que la única diferencia o la gran diferencia entre los animales y los seres humanos es nuestra capacidad de cooperar en grandes números, en grandes masas, para llegar a logros a través del tiempo que son mucho mayores que los que han llegado a ser los animales. Pero no solamente habla de esto, sino empezó a hablar acerca de toda esta oportunidad de cooperar, sino también acerca de esa facultad que tenemos nosotros de pensar, y también dice él de inventar mitos, inventar cosas y creerlas y operar como sociedad en base en estas creencias. Incluso habla acerca de la religión, refiriéndose a ella como un mito, pero aparte de ello habla de otras cosas. Vamos a escuchar algunas de las palabras que dijo Yuval Noah Harari con respecto a esto, a estos mitos, como él le llama, en los otros ámbitos, no solamente en la religión. Obviamente personas como él que están creyendo en la teoría de la evolución, que no creen en Dios, que creen que son ellos mismos Dios, no solamente hablan acerca de la religión como un mito, sino de otras cosas. Y es importante entender esto y verlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra, la única fuente de verdad, con respecto a estos temas? En esta entrevista, Yuval Noah Harari dijo que no solamente es esta habilidad de crear mitos o crear estructuras o crear ciertos conceptos en los cuales los hombres creen y actúan conforme a ello, que no solamente en la religión. Aquí en la entrevista, voy a leer una de las cosas que él dijo, dice, sino también en política, economía, incluso el sistema económico moderno está basado en ficciones. Las empresas, Google, Toyota o McDonald's, todos son pura ficción. Son lo que se conoce como ficción legal. Probablemente el dinero sea la ficción con más éxito jamás creada por el hombre. Si coges un billete de $1 o €1, no tiene ningún valor objetivo. No se puede beber ni comer. Pero aquí llega la más grande historia jamás contada. Los banqueros y los ministros de finanzas nos cuentan una historia de ficción. Nos dicen, mire, este pedazo de papel verde vale para 10 plátanos. Si yo me creo esta historia, usted se cree esta historia y todos nos la creemos, funciona. Puedo llevar este pedazo de papel a un supermercado, dárselo a un desconocido y nunca he visto antes y a cambio recibir plátanos que puedo comer. En realidad lo que está diciendo Yuval que es que todo es algo construido por los humanos.
el sistema económico, el sistema monetario, todos los sistemas de finanzas y los sistemas en los que nos movemos. No habla acerca inmediatamente de otros temas, pero podemos extrapolar a ello. Esa es la manera de él de pensar, de esta capacidad de crear mitos y creerla, pero la fuerza está en que todos los seres humanos estemos de acuerdo en ese sistema y operemos de acuerdo a ello. Y es que una persona así que piensa que venimos del mono, que hemos evolucionado de los animales, tiene que entenderlo de esta manera, tiene que entenderlo todo en un plano físico solamente, no en un plano espiritual, no en un plano emocional, mental, de mayor facultad. Cuando Dios es quien nos hizo con este intelecto y nos dio, como ya mencionábamos en el episodio anterior, la facultad de pensar y de dominar, de tener señorío sobre toda la tierra, sobre toda la creación, los animales, los árboles, las plantas, los alimentos, todo lo que existe. Y una de las cosas que Yuval, al no creer en Dios y no creer en la Biblia, no creer en su palabra, no entiende lo que dice Dios acerca del hombre. Porque en Proverbios 20, Dios nos dice lo siguiente en el versículo 27. El espíritu de hombre es la lámpara del Señor, examinando todas las partes internas del vientre. Nos dice que hay un espíritu en el hombre. Nos dice que hay un espíritu en el hombre. Ese espíritu obviamente es aire. Este aliento de vida nos dice nos dice en Génesis que fue Dios quien respiró el aliento de vida en nosotros. Este aliento que pasa de especie a especie, que termina cuando muere, porque todos, por eso se usa el término expiramos, morimos, sale el aire, como ya hemos también mencionado esto cuando hablamos acerca del espíritu en otros episodios, pero este aire se va, y este aire vino de Dios y ha continuado físicamente a través de todas las generaciones. Pero este aire, esta vida, esta capacidad de razonar, esta creación, se refiere también la palabra de Dios como el espíritu del hombre, la capacidad de razonar, de tener un intelecto, de tener ideas, de crear. Todo esto no lo tienen los animales, no lo exhiben en las cosas que hacen. Y es de lo que está hablando Yuval Harari. Pero es interesante como él, por no creer en Dios, por no creer en su palabra, no puede entender que hay un espíritu del hombre, que Dios nos ha dado esto y que esta es la razón por la cual podemos entender todas estas cosas. Podemos organizarnos en comunidades para el desarrollo de las personas, para la vivienda, para todo lo que necesitamos como sociedad. En 1 Corintios, el apóstol Pablo habla acerca de esto, testifica absolutamente acerca de este espíritu del hombre. En 1 Corintios 2, versículo 11, dice: porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre, excepto por el espíritu del hombre, el cual está en él? Y eso especifica que hay un espíritu en el hombre que es el que hace que entendamos las cosas del hombre. Los animales no lo pueden entender. Por eso él dice que hay una gran diferencia, y la hay, pero no entiende la raíz, la razón por la cual existe esa diferencia. Mucho menos va a entender que Dios tiene un plan para los seres humanos, porque Dios nos creó con un plan, con un propósito, y nos dio señorío sobre toda la tierra. Pero la única manera de nosotros poder entender las cosas del hombre, de poder razonar, de poder crear, de poder meditar, de poder reflexionar, es porque Dios nos ha dado este espíritu del hombre, que, ojo, es diferente del Espíritu Santo de Dios, a pesar de que este espíritu de hombre viene de Dios también. Y la realidad es que somos tan inferiores a Dios que en ese sentido, quizás por eso terminan personas que creen en la evolución creyendo en ello, ¿verdad? Pero en realidad es que hay un espíritu de hombre, que es la diferencia. Y estas personas no pueden entender, sus razonamientos están muy limitados. Y lo más peligroso del asunto es que estos son los líderes a quien el mundo está alabando, exaltando, admirando, siguiendo y tratando de aprender de ellos. De personas ignorantes que no creen en Dios, que no creen en su palabra, que creen que estamos aquí simplemente por casualidad, que creen que venimos del mono, cosa que no es cierto.
No se puede sustentar. De otra manera no habría monos. ¿Cómo es que ellos no se extinguieron? ¿Cómo es que sigue existiendo el chimpancé y el mono y todos los otros supuestos eslabones? Y aquí nos dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, en el versículo 25, nos marca la diferencia. Dice, porque la tontería de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios más fuerte que los hombres. ¿Por qué? Porque estamos viendo a una de las personas más supuestamente sabias en este mundo, consejero del Foro Económico Mundial, un gran pensador, que idea, que es visionario, que ve hacia el futuro, lo que va a suceder. Y en realidad ni siquiera sabe que Dios nos creó. Ni siquiera sabe que tenemos un espíritu del hombre, que tenemos una capacidad de razonar que vino de nuestro creador, que no evolucionó. Lo más sabio, lo más sabio del hombre es en realidad menos que lo que dice aquí, como dice la palabra de Dios, tontería de Dios. Lo menos sabio, hablando de lo menos sabio de Dios, es mucho más sabio que los hombres. Y también, al rechazar a Dios, eso es lo que sucede. Terminamos pensando en otras cosas, terminamos adorando otras cosas. Y esto es muy evidente, incluso en la vida misma de Yuval Noah Harari. Yuval es una persona homosexual. Y él admite que él realmente juega el papel de la mujer en ese supuesto matrimonio, porque sabemos que el matrimonio fue creado por Dios y especificado, delineado por Dios, que es un hombre y una mujer. Que estas otras cosas no son matrimonios, es la realidad. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Romanos 1, versículo 24 dice, por esta causa, a personas así, a personas que rechazan a Dios, que no quieren creer su palabra, por tal causa, por rechazar a Dios, por ignorarlo, por preferir creer en la teoría evolutiva, Dios también los abandonó a la inmundicia a través de la lujuria de sus corazones, a deshonrar sus propios cuerpos entre ellos mismos, quienes intercambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la cosa creada más que a aquel quien es el creador, quien es bendito en las eras. Amén. Y esto es lo que sucede. Cambian a Dios por la creación y empiezan a adorar a lo creado. Empiezan a adorar a la tierra, a tratar de salvar la tierra del calentamiento global y de otras cosas. Es cierto que hemos hecho malas cosas que ya no es lo mismo que era antes, eso es cierto. Pero adorar la tierra a tal grado de decir, no, los animales no, ciertos animales no se deben de comer porque contaminan la tierra. No, Dios los creó. Y los creó para consumo humano. Está bien claro en la palabra de Dios. No podemos decir aberraciones que vamos nosotros a inventar carne en un laboratorio creyéndonos Dios por salvar la tierra. Están adorando a la cosa creada más que a Dios. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el pago de Dios a este tipo de personas? En el versículo 26, aquí mismo en Romanos 1, dice, por esta causa, Dios los abandonó a pasiones vergonzosas, porque incluso sus mujeres cambiaron el uso natural del sexo a eso que es contrario a la naturaleza. Y en la misma manera también los hombres, habiendo dejado el uso natural del sexo con la mujer, fueron encendidos en sus pasiones lujuriosas el uno al otro, hombres con hombres, cometiendo desvergonzadamente actos obscenos y recibiendo de regreso dentro de sí mismos un castigo apropiado por su error. Esto es lo que dice la palabra de Dios, que Dios los entrega a estas pasiones vergonzosas, los entrega a una mente distorsionada, a cosas que no son ni siquiera naturales, ni siquiera con el proceso evolutivo. Obviamente en la homosexualidad no puede haber procreación, no se puede, no es ni siquiera natural, pero son mentes pervertidas, reprobadas, mentes que están confesando ser sabios, se hicieron necios, como ya leíamos en Romanos. Confesando ser sabios, se hicieron eso, necios, porque creen estas cosas, porque abandonan a Dios, porque lo rechazan y porque ellos creen ser más sabios que Dios.
Pero hay muchas otras cosas que dice Yuval en esta entrevista. Y vamos a ver qué más dice, qué otras cosas. Estos son solamente algunos pasajes de esta entrevista, no es toda la entrevista completa. Pero nos empieza a mostrar lo que dice Dios es verdad, que hay hombres así, que hay mujeres así, que lo niegan, que lo rechazan, que creen que son Dios, que creen que tienen las respuestas. Veamos la perspectiva que tiene Yuval acerca del futuro. Dice en parte de esta entrevista, si el Homo sapiens casi ha llegado al final del camino, no es porque hayamos logrado todos los logros posibles, sino porque estamos a punto de desaparecer y ser reemplazados por algo distinto, o ser renovados a algo distinto. Creo que en 1 o 2 siglos el Homo sapiens desaparecerá y será reemplazado por entidades, por seres que serán más diferentes a nosotros que nosotros de los chimpancés, más diferentes aún. Y esto es algo muy interesante, que él piensa que en 1 o 2 siglos ya no va a haber Homo sapiens como estamos hoy. ¿Por qué? Porque está pensando a futuro, está pensando, y vamos a leer lo que dice con respecto a estos avances tecnológicos, con respecto a cosas inorgánicas o materia inorgánica, tecnología junto con materia orgánica, junto con la vida, con los cuerpos humanos. Y en realidad en esto estoy de acuerdo en cierta parte con él, porque la Biblia habla acerca del futuro y habla acerca de los seres humanos que en un punto de la historia a futuro van a dejar de existir. Eso es cierto. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo termina esto? Termina porque continúa este proceso supuestamente evolutivo hasta las máquinas y llegando al transhumanismo, que es de lo que está hablando. En Marcos 13, Jesús declaró lo siguiente en el versículo 19. Porque en aquellos días habrá gran tribulación, tal como no ha habido igual desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni nunca la habrá otra vez. Y a menos que el Señor hubiera limitado los días, ninguna carne sería salva. Pero por amor a los elegidos, quienes ha escogido, Él ha limitado los días. Y es que esto va a suceder. Él va a limitar los días porque de otra manera no quedaría nadie con vida. Y es cuando entonces va a regresar nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ser entonces transformados. Todos aquellos que murieron en Cristo van a ser transformados. Y también va a haber otro periodo después del milenio, del que habla la Biblia, de esos 1000 años que habla en Apocalipsis. Aquellos que reinaron y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Después de ese periodo de 1000 años va a haber otra resurrección. Va a haber otro periodo de juicio para aquellos que nunca conocieron a Dios. Pero sí va a haber otros seres, como dijo Yuval. Esto lo dice claramente la Biblia, la palabra de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 nos dice en el versículo 50 lo siguiente. Ahora digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí les muestro un misterio. No todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados. En un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Está hablando acerca de la resurrección de los muertos, que serán transformados a seres incorruptibles. Y nos da más detalles específicos aquí mismo en este mismo capítulo de 1 Corintios 15 con respecto a la resurrección y a este cambio, a esta metamorfosis y de lo que es. En el versículo 42 el apóstol Pablo dice, así también es la resurrección de los muertos. Es sembrado en corrupción, es levantado en incorrupción. Es sembrado en deshonra, es levantado en gloria. Es sembrado en debilidad, es levantado en poder. Es sembrado un cuerpo natural, es levantado un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. En consecuencia, está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un alma viva. El último Adán se convirtió
en un espíritu eterno. Esto es muy importante porque nos da a entender que va a haber una resurrección de los muertos y va a ser de vida física a vida espiritual. Va a ser de ser un ser carnal a ser un ser espiritual, de un ser mortal a un espíritu eterno, porque hablando acerca del último Adán se está refiriendo a Cristo. Y esta es la realidad, que el plan de Dios es que nosotros lleguemos a ser como Dios. Y suena blasfemo, pero esa es la realidad. La realidad es que Dios tiene un plan de que seamos hijos nacidos en su familia espiritual, seres espirituales tal como Dios es. Entonces, en este sentido, Yuval tiene razón. Quizás en 1 o 2 siglos, y no sé si sea en tanto tiempo, pero sí va a suceder. De que va a haber otros seres, y estos seres van a ser sobrenaturales, van a ser seres espirituales. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Y dice aquí, nos recuerda, el primer hombre, Adán, se convirtió en un alma viva, nos recuerda de dónde empieza el plan de Dios, nos recuerda lo que dice Dios con respecto a la creación. Y para poder entender el fin de la creación, el fin de la historia humana, tenemos que entender el principio y tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. No como Yuval, que no cree, que cree en la evolución y en su mente cree que los procesos evolutivos van a continuar. Pero la realidad es que la maldad es lo que se va a multiplicar y por eso estos días van a ser acortados. También Yuval dice lo siguiente en esta entrevista, hablando de este proceso evolutivo. Dice, durante 4 billones de años, la evolución de la vida en la Tierra fue gobernada por las reglas de la selección natural y estaba limitada al reino orgánico, ya fuera una amiba, un dinosaurio, un tomate o un ser humano. Evolucionaban por selección natural y estaba compuesto de materia orgánica. Dentro de 1 o 2 siglos, la selección natural será sustituida por el diseño inteligente y la vida saldrá del reino orgánico para dar paso al inorgánico, con la ayuda de tecnología informática y la inteligencia artificial. Crearemos las primeras formas de vida inorgánica tras 4 billones de años de evolución orgánica. En realidad, él cree que los hombres somos Dios para crear vida de la nada y dar vida a cosas inorgánicas. Y la realidad es que no es posible. La realidad es que Dios nos creó, que todo esto es una mentira, es una farsa, este proceso de selección natural. Y es interesante lo que menciona aquí acerca del diseño inteligente. Dice que la selección natural será sustituida por el diseño inteligente, cuando el diseño inteligente de nuestro Creador, en primer lugar, nos creó. El diseño inteligente ya existe, siempre ha existido. Es Dios. Dios es el diseñador inteligente, es el diseñador maestro por excelencia. Dios el Padre hizo todo lo que existe a través de su palabra, que es Jesucristo, nuestro Señor. Este diseño inteligente ya existe y siempre ha existido desde toda la creación. Pero Él no lo quiere ver y en su propia imaginación se oscurece creyendo que Él, o los hombres, la raza humana, va a ser el diseño inteligente y que la forma inorgánica de la computadora, de la tecnología, va a dar paso a más vida inorgánica. Entonces Él está realmente entenebrecido, porque Dios ha hecho todo esto, pero lo ha encubierto. Incluso lo dice en su palabra. En Eclesiastés 3 habla acerca de lo que hizo Dios. Esto lo dice Salomón, el hombre más sabio, verdaderamente sabio, porque Dios le dio sabiduría, no como Yuval, que es sabio en sus propios ojos, que es sabio en sus propios razonamientos humanos que lo llevan a un lugar de terrible oscuridad, de tinieblas y de mentiras, en todo sentido. Aquí dice Salomón en Eclesiastés 3, versículo 11, dice, Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. Hablando acerca de Dios, lo que Él le ha hecho. Él también ha colocado eternidad en el corazón de ellos, para que ningún hombre pueda averiguar la obra que Dios hace desde el principio hasta el fin.
Entonces, realmente Yuval no puede entender esta obra que hace Dios desde el principio hasta el fin, porque él se ha entenebrecido al no creer en Dios, al no creer en su palabra, en lo que dice. Y es algo increíble que esta mente tan brillante, supuestamente, esté tan cegada, esté tan entenebrecida que no pueda comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Y en realidad, completamente dice ningún hombre, ninguno de nosotros. Pero él, supuestamente lo más inteligente que existe en el mundo el día de hoy, de las personas de vanguardia que escriben libros, que tienen muchos seguidores, están creyendo en esto, están creyendo que van a crear vida inorgánica. Es algo tremendamente increíble lo contradictorio que es esto. Las mentes más brillantes no poder entender acerca del futuro verdadero que está en la palabra de Dios. En el siguiente episodio de Abre mis ojos continuaremos desglosando partes de esta entrevista y lo que dice Yuval y lo que dice la palabra de Dios al respecto. Porque hay cosas muy técnicas que él va a mencionar acerca de lo que viene, y es escalofriante. No es solamente no es solamente peligroso, no es solamente triste, sino que es escalofriante. Y tenemos nosotros que estar bien basados en la palabra de Dios para saber qué dice Dios con respecto a este tipo de pensamiento, a este tipo de personas y a este tipo de planes que tienen para la humanidad a futuro. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.